Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar hablando con las propiedades de las tablas y cómo podemos alterar y manipular datos de las propias tablas. En el video anterior habíamos creado una tabla que le pusimos como nombre tienda y en este video simplemente estoy mostrando lo que es la composición de la tabla, cuáles son sus campos, tipos de datos, el largo que pueden almacenar cada dato y algunas propiedades extra. Vamos a estar hablando a lo largo de este video sobre la propiedad alter. La propiedad alter se usa para poder alterar, en este caso, algún componente, como lo puede ser alguna columna, alguna tabla, alguna base de datos, entre muchos tipos de objetos que existen. En este caso vamos a utilizar la palabra table para poder alterar lo que son la tabla. En esta cuestión vamos a estar trabajando con la tabla de tienda para que sirva para los siguientes ejercicios que vamos a estar haciendo. Por ejemplo, la sentencia alter table nos sirve para las siguientes cosas, como por ejemplo agregar una nueva columna, modificar una columna existente, definir un valor default para alguna columna. Recordemos que las columnas tienen una propiedad que, como vemos aquí, es una propiedad de default, y también nos sirven para poder borrar algunas columnas que nosotros estemos aquí. Nosotros podemos agregar o modificar columnas de una tabla, pero no podemos especificar en dónde va a aparecer la tabla. Recordemos que anteriormente habíamos creado la tabla y primero pusimos la tienda ID y después la ciudad. En este caso, en el orden en como las fuimos acomodando se fueron poniendo, pero si yo quisiera que primero apareciera ciudad como primera columna y tienda como la última, pues yo ya no puedo modificar este orden. Lo recomendable es que primero se ponga el ID, o bueno, lo que va a ser la llave primaria al principio para poderla pues identificar más fácilmente, pero que no pasa nada si está al final o está en la segunda o en cualquier posición que se encuentre la llave primaria. No importa, porque una de las reglas de la forma de las normalizaciones es que no importa dónde se encuentren acomodadas los campos de una tabla. Por lo que si el orden importa, entonces tu tabla no está bien hecha. Digo porque eso es algo normal, que no importa el orden de las columnas ni cómo vayan acomodadas, pero si llegara a importar, entonces tu diseño está mal. Bueno, vamos a continuar. Una columna, cuando nosotros agregamos una nueva columna a una tabla, la columna recientemente agregada siempre se convierte en la última columna de la tabla. Y si una tabla ya tiene filas de datos y se agrega una nueva columna a la tabla, la nueva columna inicialmente será nula para todas las filas ya existentes. Esto es algo que hay que tener en cuenta a la hora de agregar tablas, agregar columnas a tablas que ya tienen datos adentro. En este caso no tenemos ningún dato, pero si lo tuviera, pues que sepas eso. Ahora, vamos a trabajar, por ejemplo, alterando la tabla de tienda. Vamos a hacer alter table tienda y podemos, por ejemplo, añadir una columna. Vamos a poner add y después de add vamos a nosotros a poner la columna. En este caso vamos a ponerla así. Aquí te estoy mostrando cómo podríamos agregar una nueva columna con el nombre de nueva-columna. Después le indicamos que sea del tipo date y adicionalmente podemos añadir unas restricciones. En este caso estoy poniendo que cuando se cree un nuevo registro pero no se le asigne ningún dato a la nueva columna, lo que va a hacer es ponerle por default la fecha actual. Es decir, cuando se ejecute este código va a ingresar la fecha en la que se ejecutó este código. ¿Ok? Entonces vamos a hacer esto. Vamos a ejecutar esta sentencia. Nos marca el mensaje que la tabla fue alterada. Ahora vamos a volver a ver lo que es la descripción de la tabla tienda. Y ahora vemos aquí que tenemos una nueva columna. Como habíamos dicho antes, las nuevas columnas se ponen al final. Vemos tipo date, el largo. Vemos que puede tener
un valor nulo y que tiene como valor default sysdate, que es la fecha actual. Entonces es un ejemplo que nosotros podemos trabajar para poder añadir columnas. Ahora, si nosotros queremos modificar una columna, la modificación de la columna puede incluir cambios en los tipos de dato, el tamaño y el valor default que pueda tener una columna. Las reglas y las restricciones al modificar una columna son las siguientes. La primera, puede aumentar el ancho o la precisión de una columna numérica. Segundo, puede aumentar el ancho de una columna de caracteres. Tercero, puede reducir el ancho de una columna number si la columna contiene únicamente valores nulos o si la tabla no tiene filas. ¿Ok? Y cuarta, para tipos varchar, es decir, tipos que son de cadena de caracteres, puede reducir el ancho hasta el mayor valor incluido en la columna. Es decir, si yo tengo un campo del tipo varchar que contiene, en este caso, datos, yo lo pudiera reducir hasta el número máximo de datos que yo haya ingresado. Por ejemplo, yo tengo una columna de nombres y tengo que guardo 100 caracteres en la propiedad de varchar. Yo puedo reducirlo, pero supongamos que yo tengo en mis datos de la columna nombre que el nombre más largo en caracteres, recordemos que hay una propiedad que podemos utilizar que es el length, que es para ver los números de caracteres. Si nosotros obtenemos el número con length, por ejemplo nos sale 30, que es uno de los datos más grandes, bueno, entonces yo puedo suponer que solo lo puedo reducir hasta 30. ¿Por qué? Porque ya hay un dato que tiene como 30 y es el dato más grande de todos. ¿Ok? Entonces lo puedo reducir de 100 a 30. También hay que tener en cuenta que podemos cambiar el valor del tipo de dato solo si la columna contiene valores nulos. Esto cuando estamos modificando, en este caso, una columna y le cambiamos el tipo de dato radicalmente. Por ejemplo, nosotros tenemos una columna que era del tipo number, no contiene datos, entonces la podemos cambiar al tipo date, por ejemplo, o al tipo varchar. Continuando con las restricciones, solo se puede convertir una columna char a varchar o una columna varchar a char si la columna contiene valores nulos o si no cambia el tamaño a algo más pequeño que cualquier valor de la columna. Esto es parecido a lo que habíamos dicho anteriormente, que por ejemplo sabemos que char y varchar almacenan cantidades distintas de números, pero obviamente manejan, para char son 2000 y para varchar son 4000. Obviamente si está en menos de 2000, tenemos datos, por ejemplo con varchar, tenemos que almacenamos nombres con varchar, lo podemos cambiar a char si todos los registros son menores a 2000 caracteres. Ok, es bastante simple, bastante sencillo de recordar. Así que vamos a ir a un ejemplo de cómo nosotros podemos alterar una columna. Para eso vamos a crear una tabla para ir viendo el ejemplo. Vamos a crear create table, sirve que vamos haciendo ejercicios. Por ejemplo, vamos a poner empleado _ copia y vamos a ponerle un campo. Por ejemplo, vamos a poner el nombre varchar y le vamos a poner, por ejemplo, 30. Pongámosle 30 y listo. Pues lo podríamos ejecutar así. Podríamos ponerle también un salario para que ya tenga, por ejemplo, tipo number. Podemos ponerle que sea de 8,2 y esto lo dejamos así. El punto y coma iría de esta parte, iría aquí. Ahora vamos a ejecutar esto. Ya tenemos nuestra tabla empleado copia. Ahora vamos a alterarla. Vamos a ir aquí. Vamos a poner alter. Ok, aquí nos está visualizando. Voy a hacer esto un poco más grande. Ok. Alter table. Empleado copia. Luego vamos a poner la palabra modify.
y entre paréntesis vamos a poner, por ejemplo, el nombre, lo vamos a cambiar y le vamos a poner que sea ahora un varchar de 50. Ponemos punto y coma y vamos a ejecutar la sentencia. Ahora nos dice que la tabla fue alterada. ¿Cómo podemos saber si realmente se hicieron los cambios? Bueno, vamos a poner describe empleado-copia y vamos a ejecutar nuestra sentencia para ver si se cambió, que ahora el nombre en vez de tener 30 va a tener 50. Ejecutamos y nos dice que no ha sido posible encontrarlo. Ok, eso fue porque lo escribí mal. Se guardó con este nombre y bueno, aquí vemos que efectivamente se hizo el cambio. Vemos que ahora varchar ya pasa de ser de 30 a 50 con esta sentencia que habíamos ejecutado anteriormente. Y es así como nosotros podemos trabajar con la propiedad de modify nuestras, en este caso, columnas de una tabla. De igual manera vamos a alterar lo que viene siendo la columna de salario. Vamos a poner salario, vamos a ponerle number, porque estamos trabajando con number, y por ejemplo en vez de un 8 vamos a ponerle 10,2. Aquí vemos que es la precisión de 8,2, entonces vamos a cambiarla. La cambiamos y la tabla fue alterada. Vamos a describir otra vez la tabla y vamos a ver cómo ya ahora pasa de la precisión de 8 a 10. Ok, entonces podemos jugar con cada columna, en este caso por sentencia. Ok, por ejemplo, nosotros pudiéramos cambiar el nombre de la tabla usando la siguiente estructura. Aquí, como ven, yo la escribí mal y es un excelente ejemplo para poderlo corregir. Por ejemplo, yo primero pongo rename y luego el nombre de la tabla actual, seguida de la palabra to, y vamos a poner ahora el nombre que nosotros queramos cambiar. Vamos a ponerlo así. Entonces tenemos nuestro nombre antiguo y lo vamos a cambiar por un nombre nuevo. Entonces nosotros vamos a ejecutar esta sentencia y ok, se realizó el cambio. Ahora esta antigua sentencia con el antiguo nombre no debería de funcionar. Ejecutamos y dice que no encontró el objeto. Ok, ahora vamos a poner el nuevo nombre que está bien escrito. Ejecutamos y ya nos encuentra ahora sí la tabla y sigue conservando las propiedades que antes tenía, por lo que se respeta la integridad de todos los datos que tuviéramos, aunque no tuviera ningún registro. Como quiera, si nosotros hubiéramos ingresado registros y le cambiamos el nombre a la tabla, de igual manera estos datos se conservan. Ok, no pasa nada. Ahora vamos a continuar con más propiedades de alter, pero ahora para el borrado de columnas. Nosotros, al borrar alguna columna con alter, debemos de tener en cuenta las siguientes consideraciones. Se puede borrar una columna que contenga datos, eso sí está permitido. También solo se pueden borrar una columna a la vez, es decir, una columna por sentencia, como lo hemos estado trabajando a la hora de modificar las mismas columnas. Otra cosa es que no se pueden borrar las columnas de una tabla, o sea, todas no se pueden borrar porque debe de permanecer al menos una columna en la tabla. Ok, si vas a borrar columnas, pues como mínimo tiene que tener una columna para que exista la tabla. No pueden existir tablas vacías. Y una vez borrada la columna, los valores de datos de esta no se pueden recuperar. Ok, entonces algo sencillo que pues deberíamos de haber imaginado. A lo mejor para otros no es tan claro, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a alterar nuestra tabla. Vamos a ponerla de empleado-copia y vamos a ponerle drop column. Con drop column lo que vamos a hacer es simplemente borrar una columna. Entonces aquí enseguida nosotros pudiéramos borrar, por ejemplo, salario. Vamos a borrar salario y así quedaría. Entonces vamos a ejecutar esto. Dice la tabla fue alterada. Vamos a describir la tabla.
para ver si existe el salario. Y como vemos, no tiene el salario, en este caso ya la tabla, porque pues la hemos borrado. Ahora, imagínate que nosotros tuviéramos muchos empleados, una cantidad absurda de empleados, supongamos 1 millón de empleados almacenados. Si nosotros hacemos un drop column, pues estaríamos borrando 1 millón de registros, pero de una sola columna. Esto obviamente representaría el uso de muchos recursos del equipo que hostea lo que es la base de datos. Entonces obviamente va a tener más rendimiento. No se recomienda para bases de datos muy grandes utilizar un drop column porque se va a poder, en este caso, tardar mucho el procesamiento o va a empezar a ponerse lento o lenta la base de datos, por lo que podría afectar a la propia aplicación que la está usando, generando errores. Por lo que este tipo de sentencias solo se recomienda usar en tiempos en los que no se vaya a usar la base de datos. Por ejemplo, en la noche pudiera ser un ejemplo donde ya todos duermen, ya nadie está usando o solicitando información de la base de datos, entonces sería un buen momento para poder borrar columnas que tienen muchas filas. Pero ahora imagínate el caso en el que nosotros tengamos ya que quitar, por ejemplo, una columna que los usuarios pueden manipular, pero que ya no queremos que trabajen con esa columna y la necesitamos quitar sin sacrificar lo que es el rendimiento, porque borrar muchos registros supondría mucho consumo de recursos. Entonces pudiéramos saber cómo podemos hacer para aplazar el borrado, pero que de todas maneras los usuarios ya no puedan usar esa columna como si ya no existiera. Bueno, Oracle nos da una herramienta que es la de set unused. Lo voy a escribir porque a lo mejor mi pronunciación no es tan buena, la voy a escribir en mayúsculas. Estas palabras reservadas nos sirven a nosotros para poder desactivar, en este caso, una columna. Es una alternativa más rápida, en este caso, que la del drop column. Los valores de la columna, en este caso, van a seguir permaneciendo en la base de datos, pero no hay forma de que alguien pueda acceder a ellos, por lo que el efecto es el mismo que el de borrar la columna, pero todavía sigue ocupando espacio en la base de datos. Obviamente nosotros ya después la podemos eliminar completamente. De igual manera, nosotros al hacer en este caso el set unused a una columna, podemos después de eso agregar una nueva columna con el mismo nombre que la columna que acabamos de desactivar. ¿Ok? Las columnas no utilizadas, existen, pero no son visibles. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer un ejemplito. Vamos a, por ejemplo, aquí ya quitamos lo que es la columna salario, entonces vamos a crear otra tabla. Vamos a poner esto. Vamos a hacer empleado copia 2 y vamos a desactivar lo que es esta columna, o bueno, vamos a desactivar mejor nombre para que sea algo distinto. Ejecutamos, tenemos nuestra tabla, empleado copia 2, entonces la sentencia va a ser la siguiente. Vamos a poner alter table, vamos a poner empleado copia 2, que es nuestra nueva tabla, que tiene 2 columnas, y vamos a poner set unused, y vamos a poner entre paréntesis lo que es el nombre de la columna que queremos desactivar. Entonces vamos a desactivar la columna de nombre, vamos a ejecutar esta sentencia. Aquí esta es una A. Ahora sí ejecutamos. Dice que la tabla fue alterada. Vamos a describir nuestra tabla empleado copia 2. Y ejecutamos la sentencia. Y como vemos, ya no nos está mostrando
la columna de nombre y vimos que nosotros utilizamos esta misma sentencia, ¿ok? Que fue diferente a la de drop column, sí, pero la columna todavía existe almacenada en la base de datos, pero está en espera a poderla borrar, ¿ok? De igual manera, el propio gestor de base de datos tiene un tiempo definido, no recuerdo cuál es, en el que va eliminando. Por ejemplo, yo ahorita acabo de desactivar una columna. Si pasa un cierto tiempo en que no se vuelve a utilizar esta columna o de que se ha desactivado, va a llegar un momento en el que el propio gestor de la base de datos la va a borrar de la memoria porque no se está utilizando. Entonces esto lo puede hacer automáticamente el gestor de base de datos. Por lo que podríamos no preocuparnos, pero tampoco sabemos en qué momento el gestor de base de datos va a decidir eliminar todos los registros que tenga la columna. Y ese momento se puede dar justo cuando el propio gestor de base de datos está teniendo mucha carga de trabajo. Entonces, mejor para evitarlo, pues podríamos nosotros hacerlo manualmente. Vamos a continuar ahora con otra propiedad. Ahora imagínate que ya no queremos nosotros deshacernos de lo que es una columna, sino queremos deshacernos de lo que es la tabla completa. Tenemos ya dos tablas que son copias, entonces lo que deberíamos hacer es tirarlas porque no nos van a servir. La sentencia con la que vamos a hacer esto es drop table. Esta elimina la definición de una tabla del gestor de base de datos. La base de datos pierde todos los datos de la tabla y los índices asociados a los mismos. Cuando se emite una sentencia drop table, se suprimen todos los datos de la tabla, se elimina la descripción de la tabla, el diccionario de los datos, y en este caso el gestor de base de datos de Oracle no cuestiona la decisión y la borra inmediatamente. Es decir, no es como aquellos programas que te dicen, ¿estás seguro de borrar la tabla? ¿Se va a perder toda la información que tenga la tabla? No. El gestor no te va a preguntar eso. El gestor simplemente hace caso a lo que le dices, y si tú le dices borra la tabla, la va a borrar, ¿ok? Bueno, vamos a ejecutar un ejemplo. Es bastante simple, simplemente ponemos drop table y vamos a escribir este nombre de tabla enseguida. Y ya estaríamos eliminando lo que es esta tabla. Vamos a darle run. Y aquí nos dice table dropped. Entonces vamos a ver si todavía la identifica. Y vemos que no la identifica porque ya la hemos eliminado completamente de la base de datos. ¿Ok? Ahora, si nosotros llegamos a borrar una tabla por error, porque recordemos que no nos pregunta si esta tabla que queremos borrar realmente la queremos borrar, no nos da una chance de recuperarnos. Lo que podemos hacer para recuperar los datos es usar lo que es una propiedad propia de lo que son los motores de base de datos de Oracle, que es flashback table. La sentencia iría de la siguiente manera: si nosotros quisiéramos recuperar esta tabla que nosotros hicimos, pues vamos a poner aquí flashback table, luego vamos a poner el nombre de nuestra tabla que vamos a recuperar, y luego vamos a poner to. Luego, como hicimos un drop table, lo que tenemos que poner enseguida es un before drop. Y ejecutamos esta sentencia. Y aquí marca un error que dice que el objeto no se encuentra en la papelera de reciclaje. Bueno, creo que esto pasa porque no está configurada la papelera de reciclaje en esta versión gratuita que nos están dando, pero la sentencia está bien escrita. Como ven, no marca un error de que sea un error malo de sintaxis, sino que nos está diciendo que no se está guardando nada en la papelera de reciclaje. La papelera de reciclaje es un apartado que tienen los motores de base de datos Oracle. No lo vas a encontrar en ningún otro motor de base de datos. Pero ahorita lo que me estoy dando cuenta que es que en esta versión gratuita que estamos obteniendo no viene la papelera de reciclaje activada, pero que sepas que tú
puedes devolver los datos de una tabla que hayas borrado, siempre y cuando pues tengas la papelera de reciclaje activada. Y además hay que mencionar que solamente se puede recuperar la última tabla que nosotros borramos. Si nosotros borramos 5 tablas y queremos recuperar la primera que borramos de las 5, pues no vamos a poder, porque solo podemos recuperar la última, ¿ok? Y bueno, yo la verdad pensaba que sí iba a estar activada la propiedad de papelera de reciclaje, pero pues ya vemos que no. Pero en fin, esto es porque estamos usando una versión gratuita para poder trabajar lo que es la tabla, las bases de datos de Oracle. Otra propiedad que también es importante conocer es la propiedad truncate. Truncate, como ya hemos visto, la habíamos usado para diversos tipos de datos en los campos, pero también se puede utilizar para truncar tablas. La propiedad truncate, al truncar una tabla, se eliminan todas las filas de una tabla y se libera el espacio de almacenamiento utilizado por dicha tabla. Cuando nosotros utilizamos truncate table, no se puede utilizar en este caso alguna sentencia para recuperar los datos como el flashback table, ni tampoco se puede ejecutar en este caso alguien que no haya creado la tabla o alguien que no tenga privilegios para ver la tabla no puede truncar la tabla, ¿ok? Porque tiene que tener permisos. Entonces la manera en como nosotros podemos truncar la tabla pues es muy simple. Vamos a poner truncate table y como esta ya la borramos y esta ya no existe, vamos a utilizar por ejemplo esta tabla. Realmente no tiene registros, pero lo que vamos a hacer con truncate table es demostrar que pues sí se puede utilizar. Si nosotros tuviéramos registros, en este caso registros en esta tabla, pues lo que hace truncate table es eliminarlos todos y no se guarda una copia y no se guarda ni siquiera en memoria, por lo que funciona muy diferente a lo que habíamos hecho anteriormente con el drop column, que te quita lo que es la columna, pero siguen estando almacenados en memoria eso, ¿ok? Entonces ya una vez entendido esto, pues podemos pasar al último tema que vamos a ver en este video, que son los comentarios de una tabla. Nosotros podemos agregar comentarios sencillos en una tabla con la palabra comment y seguido vamos a poner on table y tenemos que poner el nombre de la columna, de la tabla, perdón. Vamos a usar esto y por ejemplo podemos poner is y entre comillas vamos a poner este es un comentario para la tabla empleado _copia y listo. Vamos a poner punto y coma para cerrar. Ejecutamos. Dice que la sentencia ha sido procesada. Vamos a describir la tabla. Copiamos. Describe. Espacio, nombre de la tabla. Ejecutamos. Y por ejemplo aquí vemos los datos de lo que es nuestra tabla. Para poderlos visualizar, lo que pudiéramos hacer, por ejemplo, vamos a poner select. Y antes de poner las columnas vamos a poner from y vamos a poner user _tab _comments. Vamos a poner aquí el signo de multiplicación para poder visualizar todos los datos de la columna. Ejecutamos y aquí estamos viendo de esta tabla, que es una tabla que se genera automáticamente en Oracle, donde va registrando la información de los comentarios de nuestras tablas. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre de la tabla, nos muestra todas las tablas que tenemos, nos dice qué tipo de tabla es, aquí viene que es tipo tabla únicamente, y vienen los comentarios. Entonces aquí vemos el comentario que estábamos trabajando. De igual manera podemos mandar a traer únicamente estas columnas después del select para poder ver y visualizar estos datos. Y bueno, para no alargar más el video, lo vamos a terminar aquí. Ya vimos la mayoría de propiedades que se manejan a la hora de estar trabajando con lo que son las tablas.
Es un tema algo largo, pero que es importante de entender y de comprender, puesto que Oracle nos ofrece muchas herramientas para poder recuperar datos, alterar nuestros datos, alterar la estructura de nuestras tablas, etc, etc, etc. Bueno, para continuar en futuros videos vamos a seguir viendo cómo ahora insertar datos, actualizarlos y eliminarlos con la propiedad delete, update y insert. Continuemos.